Buenas tardes, qué gozo, qué alegría es poder estar aquí todos juntos, ¿verdad? Nuevamente. Y que hoy estamos invitados a la mesa del Señor, que también le llamamos, porque es un acto solemne, Santa Cena. Y pues les damos la más cordial bienvenida a ustedes que nos han abierto las puertas de su hogar y que Dios ocupa para proclamar su palabra, también estos medios de comunicación. Gracias a tú que estás ahí en tu casa, y sé bienvenido aquí a Ministerio Iglesia Edificados en Cristo. Yo te invito a que, aunque estés en tu casa, si dejes todos tus afanes, todos los trabajos de casa, y así como María escogió la mejor parte, que se sentó a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas y su palabra, así lo hagamos hoy, para aprender más de Él, para escucharlo y para amarlo más. Y los que estamos aquí, si nos ponemos de pie para empezar en oración este servicio. Gracias, Padre Santo, Dios omnipotente, que tú tienes cuidado de nosotros y que hoy hemos sido invitados, Señor, hemos sido llamados a tu mesa. Es un gran privilegio y te damos las gracias, Señor, sabiendo que es por nuestro Señor Jesucristo que hemos sido llamados. Y gracias, Padre, te damos porque es un privilegio, no que seamos dignos, pero que a través de la sangre del Cordero de Dios sí podemos participar de ella. Y Señor, también te queremos dar las gracias por tu palabra. Te ruego para que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, me unjas y, Señor, hable tu palabra. Y que esta palabra sea de edificación para que anime, exhorte, consuele a los oyentes, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Y también queremos darte gracias, Señor, por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que, Señor, es nuestra cobertura apostólica, para que tú le sigas bendiciendo, fortaleciendo y ungiendo con tu Santo Espíritu, Señor, para que la bendición que cae sobre la cabeza y desciende hasta las barbas, corre hasta el borde de las vestiduras, y todos seamos ungidos por ti, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y bendigas también a nuestra amada pastora Leti, en la familia, Señor, apostólica, te lo suplicamos, y le sigas librando de todo mal. Muchas gracias, Señor, que tú nos oyes todas estas peticiones y con grandes cosas nos respondes, y que esta palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, resplandezca en nuestro entendimiento para que la podamos poner por obra. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Ya podemos tomar nuestro lugar y, bueno, pues sonríe a la persona que está junto y vamos a comenzar. Aquí estamos en familia, ¿verdad? Hemos sido comprados por la sangre del Cordero de Dios y estamos en familia. Y bueno, vamos a comenzar. El tema que hoy el Señor puso en mi corazón para poder participar de la Santa Cena es verdaderamente era hijo de Dios, que son las palabras de un centurión que las dijo con fe, y eso es lo que hoy vamos a estudiar, porque tú y yo también reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos. No hay nada más maravilloso que tener comunión con nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo. Y para que esto fuera posible, Cristo, el único Hijo de Dios, pagó un precio muy alto.
dio su preciosa vida para salvarnos. Y es por eso que en esta tarde, antes de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, a la cual hemos sido invitados a la mesa del Señor, meditaremos acerca de estas palabras que un hombre, el centurión romano, dijo con fe cuando vio que Jesús exhaló y murió, y dijo: verdaderamente era el Hijo de Dios. Hoy entonces acerquémonos a la Santa Cena, acerquémonos a la mesa del Señor y participemos con fe, porque esto no es un ritual. Y recordemos que toda la vida del cristiano es por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hoy participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y como dice aquí en las Sagradas Escrituras, que el Señor mismo instituyó esta Santa Cena. No fue una religión, no fue un hombre. Jesús lo instituyó antes de ir a ser sacrificado en la cruz. Esta fue la última Pascua que él celebró con sus discípulos, y que era un recordatorio para el pueblo israelita, porque habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Y nosotros ahora lo hacemos en memoria de él, porque Cristo es nuestra Pascua. Entonces, aquí vemos que lo vamos a hacer como el Señor mismo lo ordenó. ¿Quién lo instituyó? ¿Quién instituyó la Santa Cena? El Señor Jesús. Y como Él mismo lo ordenó, es como lo vamos a celebrar. Aquí en Lucas 22, 19, si me acompañas, lo puedes ver aquí en el Evangelio de Lucas, dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Y qué dice? Haced esto en memoria de mí. Entonces, ahora que vamos a participar, vamos a recordar, vamos a hacer memoria del sacrificio expiatorio que Jesucristo realizó, y esto lo hizo por amor a ti y a mí, sabiendo que si Jesucristo no hubiese venido, se hubiera hecho hombre y hubiera muerto por nosotros y resucitado para nuestra justificación, no tendríamos esperanza. Y es por eso que es tan importante que estemos recordando lo que Él hizo por nosotros, porque el alma es muy olvidadiza. Recordamos mucho las cosas malas que nos han hecho, que son las que deberíamos perdonar y olvidar. Pero qué tan fácil olvidamos cuando alguien nos hace un bien. Y Jesucristo no solamente nos hizo un bien, sino que nos vino a salvar y a dar el regalo de la vida eterna. Y que desde aquí, desde la tierra, pudiéramos tener esta comunión personal con Dios. No es una religión, sino es para poder tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y bueno, continuamos aquí. Como lo vamos a hacer en memoria de Él, vamos a recordar el sufrimiento y la crucifixión, que muy pocas veces estamos escudriñando en estas áreas. A veces buscamos más, pues las promesas de la prosperidad, ¿verdad? Para ser prosperados. Si estamos siendo heridos, buscamos ser sanados, pero debemos de recordar, y que le ruego al Dios eterno que nos está oyendo, que a través de este estudio nuestro amor y gratitud crezca hacia la obra extraordinaria que hizo Jesús, pero más hacia nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Y como dice aquí las Escrituras, su amor nos constriñe y excede todo entendimiento. No lo podemos comprender. La humillación que tuvo Jesús, primero por hacerse hombre, dejó su gloria, su trono, y se vino a ser un hombre como tú y como yo. Y después fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
para obedecer y hacer la voluntad de Dios, sabiendo que si Él no venía a rescatarnos, tú y yo iríamos a una condenación eterna. Con cuánta gratitud y amor debemos vivir para nuestro Señor y Salvador, y ponerlo como debe de ser. El día que le abrimos nuestro corazón y que nacimos de nuevo, ¿qué le dijimos? Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón, y sé tú mi Señor. Esto quiere decir que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y que Él va a tomar el trono y a dirigir nuestras vidas, y que tú y yo cada día debemos de morir más a nuestras pasiones, más a nuestros deseos, y hacer la voluntad de Él. Vamos a continuar aquí en el estudio, y vamos a ver aquí en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar, pero también vamos a tocar los otros evangelios, porque los 4 evangelios tocan el sufrimiento de Cristo. Y Jesús fue torturado cruelmente, y todo lo soportó conscientemente. Y vamos a verlo esto en Mateo 27. Aquí vamos a empezar. Cuando Jesús ya fue traicionado, fue llevado ante el Sanedrín, y ahí empezó ya todo el juicio. Aquí lo vamos a ver. Mateo 27, 26. En este evangelio de Mateo vemos cómo fue azotado. Dice, entonces, o sea, Pilatos quería soltarlo de alguna o de otra manera. Él no quería que fuera a la cruz, porque sabía que Jesús era inocente, pero no sabía cómo, porque también le temía al pueblo. Él buscaba la manera de poder liberar a Jesús, pero el pueblo, los judíos no quisieron. Él incluso dijo, aquí está, dijo él, entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Como vemos, ahí nosotros somos el Barrabás, ¿verdad? Porque Barrabás era un pecador, era un criminal. Imagínense la sorpresa de Barrabás cuando oye que un preso iba a ser liberado. Pues él dijo, pues era Jesús, ¿no? Cuando oyó su nombre, que era él. Y así fue, Jesús también tomó nuestro lugar. Nuestro lugar lo tomó Jesús, y Él fue a la cruz por nosotros. Y Barrabás fue libre. Y aquí vemos también cómo, vamos a ver cómo lo azotaron. Fue brutal, fue horrendo, ya que fue torturado, escarnecido, y se burlaban de Él. Y hasta hoy en día las personas se siguen burlando de su sacrificio. Muchos que no lo aceptan se burlan de Él. Y aquí vamos a ver, entonces le soltó a Barrabás, o sea, Pilato soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Y a veces nos pasamos rápidamente el siguiente versículo, pero vamos a ver cómo fue azotado. Azotado con un látigo, fue con un látigo hecho de tiras de cuero, y que tenían plomo o de huesos o aguijones, de manera que cortaban profundamente la carne. Era azotado con fuerza, y enredaban y rasgaban. Empezó a sangrar Jesús tremendamente por todos lados. Empezó a hacer sangrado su cuerpo. Y de manera que cortaba profundamente la carne, y arrancaban pedazos de carne, o sea, sería un dolor intenso. Si hay alguien valiente que ha caminado sobre esta tierra, es Jesús. He sido el hombre más valiente sobre la tierra, y Él no retrocedió por amor a ti, y lo soportó todo. El sufrimiento de Cristo y su crucifixión. Ahí en Juan 19:1 dice, Pilato pues tomó a Jesús y le azotó. La palabra griega azotar es flageló, de un equivalente preciso al de flagelo latín, azotar,
flagelar como castigo público. El que nunca cometió pecado fue azotado por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Era costumbre en aquel entonces que el prisionero fuese azotado hasta que el centurión a cargo consideraba que estaba a punto de morir. Los judíos solamente permitían 40 azotes, pero se podían seguir. Ya cuando estaban a punto de morir, los podían dejar. Jesús fue brutalmente tratado. Y en ocasiones los prisioneros morían a causa del castigo. Ahí ya Jesús empezó a derramar mucha sangre. En Isaías 56 estaba profetizado. El profeta Isaías mucho tiempo antes profetizó el sufrimiento y la muerte del Señor Jesucristo. Aquí lo vemos. Dice en Isaías 56, dice, de mis espaldas a los di mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que arrancaban la barba. Fue mesada, arrancada su barba. Y no escondí mi rostro de injurias y esputos. Esto eran pitagos. Entonces, aquí lo vamos a ver. En Isaías 57, 50, versículo 7 dice: el Señor Dios me ayuda. Todo ese momento también estuvo todavía ahí Dios con él. Si se recuerdan en Getsemaní, él oró y un ángel vino y le fortaleció. Así tú y yo podemos orar en cualquier momento o circunstancia que estemos pasando. Es ahora que podemos acercarnos al lugar santísimo y pedir esa ayuda a través de Jesús. Y dice aquí en el 57, dice, el Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. ¿Se recuerdan cuando dijo Jesús que ponía su cara como pedernal? Antes de cuando estaba ahí. Vamos a leerlo en Lucas 9:51. Dice, se cumplió esto y dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él ya sabía que ahí iba a padecer por nosotros. Él ya sabía ahí, sabiendo lo que había de padecer. Él iba a morir por nosotros. Y todo esto se cumplió, toda profecía se cumplió en su punto y en su hora, y todavía están algunas por cumplirse en Jesucristo. Entonces seguimos haciendo esto en memoria de él, lo que él padeció. Por eso estamos viendo el sufrimiento y la crucifixión de Jesús. En Mateo 27 vamos a ver esto. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Quiero decirles que era el pretorio. El pretorio eran los soldados, estaba formado por la compañía de alrededor de 600 soldados asignados para servir al gobernador, que en ese momento era Pilato. Ahí en el pretorio, imagínense, los soldados burlándose de Jesús. Burlándose de Jesús. Y lo ridiculizaron, lo escarnecieron, le dieron de puñetazos y le escupieron despectivamente en su cara. ¿Podemos imaginar esa escena? ¿Podemos imaginar lo que él sufrió si lo vamos leyendo detenidamente? Y dice aquí, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ahí Jesús fue la mofa de todos ellos. Y luego, todo esto se nos olvida bien fácil, por eso lo tenemos que estar recordando. Y seguir a Jesús, pase lo que pase, cueste lo que cueste, permanecer en él. Y esto lo hizo por amor a ti. Es por ti que murió Jesús. Y dice aquí que se reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Le estaban haciendo burla.
y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, que muchos olvidamos esta corona, pero no nada más se la pusieron, se la encajaron, las espinas brotaban, hasta antes de sus ojos empezó a brotar toda la sangre. Y luego le daban con un pan, porque aquí dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, eran espinas grandes. ¿Nunca se han pinchado el dedo con una espina de una rosa? Ahora imagínense, fue clavada en su cabeza, brotando los ríos de sangre ahí, y dice ahí, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, presionando sobre su cabeza, y las espinas hirieron su piel sobre la ceja, bajo su cabello, la sangre escurre hasta su rostro, y una caña en su mano derecha. Y se hincaban su rodilla, oh, salve, burlándose. Pero Jesús soportó todo esto, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora, al nombre de Jesús se le dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero entonces se burlaron de él, hincando sus rodillas, se burlaban de él y escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Imaginen que mofa. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ahí en Juan 19:3 dice, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas, puñetazos. Estábamos viendo que eran soldados, hombres rudos, dedicados a la guerra, fuertes. Entonces, al estar meditando en estos pasajes, espero que esto nos esté trayendo revelación cuánto amor Jesús tiene por ti. Cuánto amor tiene Jesús por ti. ¿Tú lo estás viendo? ¿Tú lo estás viendo? ¿Cuánto amor tiene Jesús por nosotros? Con cuánto amor y gratitud tenemos que vivir todos los días de nuestra vida sabiendo lo que Él padeció. Él padeció lo que tú y yo teníamos que padecer y le seamos fieles. Ahí en el Evangelio de Juan dice, nadie tiene un amor mayor que este, el que uno da la vida por sus amigos. Quizás tú puedas dar la vida por un amigo tuyo que consideras que es justo y bueno. Pero Jesucristo dio su vida por ti y por mí cuando sabía dónde estábamos, que éramos enemigos de Dios y andábamos en tinieblas y no queríamos saber nada de Él. Ahí fue cuando Jesús dio su vida. ¿Tú darías tu vida por un asesino, por un violador? ¿Verdad que no? Pero Cristo la dio sabiendo que si esa persona se arrepiente, puede tener esperanza, creyendo en Él. Jesús sabe, cuando éramos aún inconversos, quizás no eres violador, quizás no eres asesino, pero ¿qué tal otros pecados? Y Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por ti y por mí. Y nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Continuó Jesús diciendo ahí en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Entonces, ahora que venimos a Cristo, sí, muchos dicen, yo soy amigo de Cristo, yo me llevo súper bien con Cristo. Y una pregunta, ¿hacen lo que dice Cristo? Porque aquí dice que el que es su amigo le obedece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Jesús sea nuestro amigo? Pues rendirle nuestra vida y obedecerle. Y Jesús muere por todo aquel que le busca, por todo aquel que reconoce que es pecador y viene a buscar de Él el perdón de sus pecados y no lo rechaza. Y como dice ahí el Señor Jesús, nadie viene a mí si el Padre no le atrae, ¿verdad? Entonces, y Él no echa fuera a ninguno. Entonces, bueno, pues le damos gracias a Dios por el gran amor de Jesucristo. Y continuamos aquí. Hay un punto también aquí en la crucifixión, en que
muchos no lo mencionamos, pero ahí en Juan 25 dice, este fue otro de los padecimientos, dice, entonces nosotros los discípulos le decían, hemos visto al Señor. Aquí, bueno, yo puse aquí una de las citas bíblicas donde se ve que Jesús sí fue clavado, porque Jesús fue clavado en la cruz. Fueron clavados sus pies y clavadas sus manos. Y imagínense qué dolor tan intenso, qué sufrimiento, porque cuando fue clavado en la cruz, muchos dicen que es una tortura terrible, donde sienten que se ahogan. Entonces, para evitar un poco el ahogo, se subían, se ponían, se estiraban en sus pies para poder respirar. Y Jesús fue clavado de sus pies y de sus manos. Esa tortura era de las más despiadadas que hacían los soldados romanos, y el crucificado podía durar muchos días ahí muriendo, ahogándose y padeciendo el sol, el frío y el hambre. Y aquí Jesús fue clavado. Y si recuerdan, cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, ahí estaba Tomás. Entonces Tomás decía, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Aquí ya es cuando Jesús había resucitado. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de sus clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Porque Jesús, cuando muere, que no lo podían creer, porque Jesús llevó 6 horas clavado en la cruz. No es como en las películas que lo vemos, lo crucifican y en 5 minutos él muere y ya. En el Evangelio de Marcos dice cuántas horas él estuvo clavado. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí miren, en Marcos 15:25 vemos que Jesús estuvo clavado 6 horas ahogándose con un sufrimiento intenso, y aún ahí él puesto en la cruz se seguían burlando de él los que pasaban, los fariseos, los escribas, los de la ley, y también los ladrones que estaban a su lado se empezaron a burlar de él. Y aquí en Marcos 15:25 dice, pueden ver la hora en la que fue crucificado y a la hora que murió. Y lo vemos que dice en Juan 15:25, era la hora tercera. Esto quiere decir que eran las 9 de la mañana cuando le crucificaron. Y en Marcos 15:34 dice, y a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, Jesús muere. Porque vemos ahí, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Elohim, Elohim, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si bajamos nuestros ojos hacia Marcos 15:37, dice, y Jesús dando un fuerte grito, expiró. Entonces, yo aquí sí les quiero dar un testimonio, porque Jesús murió por ti y por mí cuando aún éramos pecadores. Y muchas veces, hoy nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Y antes de participar de la mesa, nos vamos a escudriñar nosotros. Tenemos que ver nosotros, cada uno, no al que está al lado, porque es bien fácil juzgar y decir de los demás. Pero aquí es delante del tribunal del Espíritu Santo, y si algo nos escudriña el Espíritu Santo y nos redarguye, pues arrepentirnos. Esto es porque, ay no, yo soy pecador, ¿cómo me voy a acercar? Aquí todos somos llamados, porque es al acercarnos a Jesús, arrepentirnos de pecados si estamos pecando, y pedir, aquí en la cena del Señor vamos a recibir fortaleza para dejar de pecar también, y por la sangre de Jesús somos perdonados. Y muchas veces queremos seguir llevando esto como una religión y a nuestra misma manera. Yo recuerdo que una vez, cuando yo ya había nacido de nuevo y empecé a conocer el camino del Señor y empecé a conocer el gran amor del Señor,
como mi testimonio, pues sí lo doy del principio. Yo no podía perdonar a una persona que me había hecho mucho daño y que era mi tía, y que por la gracia del Señor me pude reconciliar con ella por su gracia. Pero, y sí lo daba como testimonio, que por la gracia del Señor Jesús yo me había reconciliado con ella y que la había perdonado. Y fui libre de muchas enfermedades por su gracia en ese día de mi encuentro personal con Cristo. Y continuó, pero quiero decirles que a lo largo de nuestra vida va a haber gente que nos va a seguir ofendiendo, traicionando, humillando. Y yo recuerdo, estaba recién convertida, era un bebé, me volvieron a ofender. Y cuando te ofenden, donde te duele es el alma, ¿no? Y aunque tomes tempra, se te quita el dolor, ¿verdad? Porque es un dolor interno, es en el alma. Somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y cuando alguien te hiere en el alma, donde están las emociones, la mente, los sentimientos y la voluntad. Entonces yo recuerdo que me llevó una persona a la que yo amaba mucho, que nunca pensé que me traicionaría, y entré a mi cuarto y empecé a llorar y decir: ya no voy a amar. Así fueron mis palabras: ya no voy a amar, porque esto duele mucho, y el amar duele. Entonces dije: ya no quiero sentir este dolor, ya no voy a amar. Y el Señor, que nos puede hablar en audio, que nos puede hablar con voz audible, te puede hablar en sueños y en la palabra de Dios, escuché su voz que me dijo: si tú dejas de amar, no nada más vas a amar a los que tú selecciones, a los que tú quieres, y dejas de amar a los demás, no, porque tú no puedes hacer esa selección. Conforme tú dejes de amar, tu corazón se va a ir endureciendo cada día más, hasta que va a llegar el momento en que tú vas a dejar de amar. Y en ese momento el Señor me permitió ver una visión que quebrantó mi corazón. Él me empezó a enseñar y me dijo: mi hijo no se negó a morir y a abrir sus manos para el perdón de tus pecados. Y en ese momento me enseñó la visión, el dolor tan intenso de cuando Jesús fue traspasado por los clavos. Caí de rodillas y le pedí perdón al Señor. Y yo le dije: Señor, yo quiero un corazón como el de Jesús. Yo quiero un corazón perdonador. Quiero ser como Él. Nunca más voy a cerrar mi corazón. Y es tan importante que hoy, que nos acerquemos a la mesa del Señor, nos pongamos a cuentas con Dios. Y si hay alguien que nos ha lastimado, perdonarle, así como Jesús nos perdona a nosotros. Y acercarnos a la mesa del Señor, recibir perdón y liberación. Porque hoy es un tiempo de ajenjo. Estamos viviendo un tiempo de mucha amargura, mucha maldad. Y cada vez es más difícil personas piadosas, cada vez está más difícil la agresión. Pero Dios está con nosotros y no debemos de enfriarnos. Por eso dijo el Señor Jesús que, habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos, y se estaba refiriendo a los cristianos, se enfriaría. Así es que en este tiempo no dejemos enfriar nuestro corazón y perseveremos. Cuando viene la ofensa, acercarnos al Señor y pedirle que nos ayude a perdonar, porque si viene el dolor, viene la ofensa y viene el dolor, pero entonces permanecer en Cristo, amando, perdonando. Hoy podemos tomar en cuenta esto y acercarnos y ser libres a partir de hoy también, en el nombre de Jesús, y que como entramos no vamos a salir y no vamos a ser transformados. Entonces aquí vemos que Jesús murió, y así como Él nos perdonó, debemos perdonar y podemos ser libres de la amargura, de lo que nos impide perdonar. Y como dice ahí en Hebreos, mirad bien, que brotando alguna raíz de amargura en vuestro corazón, algunos dejen de alcanzar la gracia. Esto quiere decir que impida la bendición de Dios, porque Dios nos quiere bendecir, pero el caso de la amargura no permite
la bendición de Dios, y dice ahí en Hebreos, y por ella, por esta amargura, muchos se han contaminado. La amargura se va contagiando. Si hay padres a madres, a hijos con amargura, esa amargura se va a contagiar. ¿Qué tal cuando estás ahí? Ahí eres igual a tu padre, ¿verdad? O eres igual a tu abuelo. Que haya amargura en nuestros corazones. Mejor buscar siempre vivir en paz y estar en paz con Dios y con nuestros semejantes. Y aquí vamos a ver que Cristo llevó la condena y el castigo. Vamos a continuar con esto. Cristo llevó la condena y el castigo en nuestro lugar para así satisfacer la justicia de Dios. No podemos acercarnos a Dios ni por religión ni por obras. No se puede. Aquí dice, Cristo llevó la condena y el castigo en nuestro lugar para así satisfacer la justicia de Dios. Estamos hablando de la justicia de un Dios santo y que no se puede corromper. Y que el pecado trae la ira de Dios, que fue la ira que Jesucristo fue sobre de él cuando se imputó tus pecados y los míos ahí en la cruz del Calvario. Aquí en Isaías 53:5 dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas tú y tú y yo hoy somos sanados. Esto es una realidad. Aquí dice en 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no cometió pecado. Jesús nunca cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban, no respondió ultrajando. Si nos ofenden, no podemos estar ofendiendo igual. No, Él es nuestro ejemplo. Entonces, cuando le ultrajaban, no respondió ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y dice en 1 de Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Estaba crucificado porque él, mientras anduvo aquí, dice ahí en el libro de Hechos, que anduvo haciendo el bien, sanando y liberando a las personas. Pero cuando él es clavado, cuando ahí en la cruz está, él se imputa tus pecados. Él, sobre su cuerpo, no en la cruz, sino sobre su cuerpo, en el madero, aquí como dice, él lo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y hoy al participar de la Santa Cena podemos ser sanados. Aquí como dice, Cristo murió por nuestros pecados, para que no tuvieras tú y yo que sufrir por el castigo que merecíamos. Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió para darnos salvación y vida eterna, si tú crees esto, que Jesús murió por ti, y crees en su obra expiatoria, que Él muere por nuestros pecados, desciende al lago de fuego, y es resucitado por el poder del Espíritu Santo, cuando asciende Jesús, es que tú y yo somos justificados. Por eso, si tú y yo tenemos fe en esa obra expiatoria, Dios toma esta fe por justicia. Y es por eso que recibimos el perdón de pecados, y es eso que cuando Jesús entra en nuestro corazón, tú y yo nacemos de nuevo. Y aquí, como dice aquí en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Es que tenía la diapositiva, pero la tengo hasta abajo y a lo mejor por el tiempo no me va a dar tiempo. Pero antes de nacer de nuevo, tu espíritu
y espíritu humano estaban muertos para Dios, no es que no tuviéramos. Y al nacer de nuevo, tu Espíritu Santo vive, resucita y puede tener comunión con Dios. Y a esto se llama nacer de nuevo. Y ahí es cuando fuimos justificados con Dios por medio de la fe, para tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí continuamos. Esa es la muerte. Así empezó, así fue el tema que me dio el Señor, que verdaderamente este era Hijo de Dios. En la Reina Valera 60 está esta traducción que dice en Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y le dijeron. El centurión aquí se convirtió y con fe declaró, este era Hijo de Dios. Vamos a ver en los otros evangelios, también está en Marcos 15:39, dice, y el centurión estaba frente a él viendo que y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar, como las palabras que vimos, había expirado, así dijo, verdaderamente esta era Hijo de Dios. Estos dos evangelios dicen así. Y en el de Lucas vemos, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Él dijo estas dos declaraciones porque la palabra de Dios no se resta sino se suma. Y toda la palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad. Como dice ahí en el Salmo 119, 160, y cada una de tus justas ordenanzas es eternas. Así es que no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra religión. En ninguna otra religión alguien murió por ti y que ella resucita. Porque este es la fundamento de nuestra fe, que Jesucristo murió, porque tuvo que morir para haber resucitado. Y este es el fundamento de la fe cristiana. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, y entonces si comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esto, como está escrito aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es como cuando nos convertimos, que fue el primer versículo que, bueno, a mí me compartieron, ¿verdad? Que todo aquel que cree en Él no se pierda, porque íbamos a una condenación eterna. Pero ahora, más que Cristo hay, es la dádiva y tenemos vida eterna. ¿Qué pasa cuando muere Jesús? Es lo que vamos a ver, qué pasó cuando murió Jesús. Ahí dice en Mateo 27:51, he aquí el velo del templo se rasgó, pero vamos a ver que se rasgó de arriba a abajo. Era un velo muy grueso, y aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos que, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Después que muere Jesús, la cortina del templo se rasgó, lo que significaba que Dios, la mano de Dios, había abierto el acceso. No fue del hombre para Dios, fue de Dios hacia el hombre. Y aquí vemos que la cortina abrió el acceso a un nuevo camino, tanto para judíos como para gentiles, que podrían acercarse a Dios. Y también vemos que hubo un terremoto y las tumbas se abrieron. El domingo pasado estuvimos reflexionando sobre la resurrección de Cristo, y este pasaje también lo vimos, en el que los sepulcros se abrieron de los que habían muerto, esperando en la resurrección, de los hombres del Antiguo Testamento que
habían muerto esperando en la resurrección de Jesucristo, pero se abrieron, no salieron hasta que Jesucristo resucita, porque cuando a Jesús lo crucifican, ahí muere, se rasga el velo y los sepulcros son abiertos. A Jesús lo sepultan, pero los muertos no salieron hasta que Jesucristo resucitó, porque Él tenía que ser la primicia en todo. Aquí lo vemos, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, pero estos resucitaron hasta que Jesús resucitó. Como dice aquí en 1 Corintios 15:20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Entonces, después de la resurrección de Cristo, pues tenían que ser las primicias de todos. Si se recuerdan, también vimos el domingo pasado los turnos de resurrección, y esto es el primer turno también. Y aquí es lo que vemos, el tabernáculo de Dios. ¿Se recuerdan cuando hicimos el estudio del tabernáculo de Dios? Que a Moisés le fue dado lo que veía en el cielo, lo tenía que hacer aquí en la tierra. Y este es el tabernáculo de Dios. Y Dios ordenó la construcción. Y aquí vemos que así como se lo enseñó Dios a Moisés, lo construyó. Y aquí vemos esto que era el atrio donde se hacían los sacrificios por los corderos, aquí están, el lugar santo donde podían entrar los sacerdotes, pero al lugar santísimo, que era hasta acá, en donde la presencia misma de Dios descendía, era hasta acá, y ningún hombre podía entrar con pecado. Si el sumo sacerdote que hacía expiación una vez al año entraba con pecado, era fulminado. Y esto es lo extraordinario, y este es el nuevo pacto. Ya no es el antiguo pacto, este es el nuevo pacto en la sangre de Jesús, que es lo que hoy también vamos a celebrar. Es el nuevo pacto, que a través de la sangre de Jesús, este fue el velo que se rasgó. Y para poder entrar acá, ¿se recuerda que había en el lugar santísimo? Era el arca del pacto. En el arca del pacto que había, ¿se recuerdan? Era la vara de Aarón que reverdeció, una jarra de maná y las tablas de la ley, ¿sí? La que les dio Dios a Moisés. Y aquí descendía la gloria de Dios. Y ahí entraba el sacerdote. Y esta cortina no se corría. El sumo sacerdote para entrar tenía que humillarse. Y entraba por abajo del velo. Entonces era una humillación, y así nos tenemos que humillar para llegar al lugar santísimo. Y aquí se ve esto del lugar santo, y ahora vamos a ver que esto fue por la sangre de Jesús. Esto ocurrió. Cuán agradecidos tenemos que estar. Y se recuerda que hay en la sangre. ¿Qué es la sangre? Es la vida del hombre, pero muerte, mi hermana Claudia, bien, así es la vida del hombre, es lo que hay. Entonces, esto es lo que es. Cristo es el sumo sacerdote definitivo. Ya no hubo más sumos sacerdotes. Él es el sumo sacerdote definitivo, y con su sangre ratificó un pacto eterno. Este es el nuevo pacto en su sangre. Y aquí vemos en Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y esa sangre sigue viva hoy. Es la sangre de Jesús, y tiene poder para perdonar pecados. Jesucristo es quien estableció el pacto eterno entre Dios y el hombre por su sangre. Y así lo vemos, que Él instituyó la Santa Cena. Lo vemos antes de ir a la cruz. Esto es antes, esta fue la última Pascua que Él celebró, y Él instituyó y dijo, y tomando una copa y habiendo dado gracias, ¿a quién? A Dios, se la dio diciendo, bebed todos de ella, todos los que hemos nacido de nuevo. No puede ser los que no han nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo. Si recordamos esto, la Pascua venía siendo una figura también, porque no todos podían celebrar la Pascua era para los judíos. Si alguien quería celebrar la Pascua tenía que circuncidarse. Igual aquí estamos invitados todos, pero si te quieres acercar, ¿qué tenemos que hacer?
recibir primero al Señor Jesús, nacer de nuevo, paso seguido, bautismo en agua, porque ahí morimos juntamente con Cristo y al salir de las aguas resucitamos, que es lo mismo que estamos viendo aquí, y para salir a andar en novedad de vida. Es lo que estamos también recordando aquí. Entonces aquí dijo Jesús, tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio y diciendo, beben todos de ella. Y ahí también estaba Judas. ¿Qué tal? Así es que todos podemos participar de la mesa, pero Judas no se arrepintió. Tuvo la oportunidad de arrepentirse y apartarse del pecado, pero no lo hizo. Entonces, todos somos aquí, ninguno es desechado. Judas tuvo esa oportunidad y no la apreció, pero todos somos desechados. Y todos recibieron bendición al participar de la cena. No, Judas no se arrepintió. ¿Y qué dice? Y Satanás entró en su corazón. Por eso debemos acercarnos con corazones agradecidos y con arrepentimiento. Y aquí vemos que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que se derramaba por muchos para el perdón de los pecados. La sangre del nuevo pacto. Es la sangre del nuevo pacto, les estoy hablando de la sangre de Cristo. ¿Se recuerdan? En el Antiguo Testamento era la sangre de los animalitos, de los machos cabríos, de los becerritos, pero tenían que ser de los corderitos, pero tenían que ser sin defecto. Y morían muchos animalitos, una y otra vez. Igual el cambio de sumo sacerdote era cambio una vez y otra vez en el cambio del sacerdocio arónico. Pero ahora con Jesús es una vez y para siempre. Ya no tuvo que morir más. Y aquí como dice, la sangre del nuevo pacto no es la sangre de animales, sino es la sangre de Cristo derramada por la remisión de nuestros pecados. Nadie puede acercarse a Dios sino únicamente por la sangre del sacrificio de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el único en el cual tenemos acceso a la presencia misma de Dios por su obra redentora. Y este es un pacto eterno. ¿No se gozan tantito? ¿No se gozan tantito? Pues denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque es por la sangre de Cristo que hoy tenemos. Es para el Señor. Y ya aquí, como vamos a verlo, meditando ya en todo esto, nos vamos a acercar hoy para participar de la Santa Cena. Y como dice ahí en 1 Corintios 11:24, el apóstol Pablo escribió esto, a él le fue revelado esto, a sus otros apóstoles lo vivieron con él, ahí participaron en el aposento alto, pero a Pablo se lo reveló el mismo Señor Jesús. Y por eso aquí dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:24, dice, y después de dar gracias, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús, que después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Esto es el pan. No dijo dijo esto es el pan que para vosotros es partido. Miren, después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo que para vosotros, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y en 1 Corintios 11:25 dice, y de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y hacer eso cuantas veces la bebáis en memoria de mí. El bautismo en agua es una sola vez. Son las dos únicas ordenanzas que dejó el Señor. El bautismo en agua es una sola vez en la vida del cristiano. Ya no se tiene que volver a bautizar. Pero la Santa Cena sí. Aquí como dice, lo podemos hacer cuantas veces la bebáis. O sea, una periodicidad en memoria de Él.
¿Cuáles son los elementos de la Santa Cena? Aquí vemos, el pan simboliza su muerte, y cuando nosotros comemos el pan, igualmente morimos. Pero cuando bebemos de la copa del nuevo pacto, que es jugo o vino, estamos bebiendo la vida, porque es la copa del nuevo pacto en su sangre. Aquí, como lo vemos, esto mismo lo dijo el Señor Jesús, quien la instituyó. Aquí en Lucas 22:19, esto mismo vemos. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto, o sea, el pan, es mi cuerpo que por vosotros es dado, y haced esto en memoria de mí. Esto es un acto simbólico. Es un acto simbólico que representa el cuerpo de Cristo, al igual el vino o el jugo representa la sangre del Señor. Entonces aquí dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por vosotros. Y que en el momento del acto, esto siendo espiritual, sí, el cuerpo de Cristo, o sea, el pan, nos morimos, y con la copa recibimos la bendición de Dios. Y no nos vamos a quedar igual. Por eso podemos acercarnos hoy a la mesa del Señor y participar de ella, pero haciéndolo dignamente, ¿no? Aquí dice: con la expectativa futura hasta que Él venga. Sabemos que el Señor ya está por venir y que debemos de permanecer. Y una de las formas de permanecer, bueno, es permanecer en su presencia, en su palabra, y también participando de la Santa Cena. Aquí también lo vemos, que esto lleva implícito el anuncio de su resurrección. Por eso aquí vemos en la Santa Cena muerte y resurrección, y que Él viene pronto. Estamos a la expectativa, por lo cual debemos de cuidar nuestras vestiduras para estar esperando al Señor hasta que Él regrese. Aquí vemos en la resurrección de Jesús es única, y este es el fundamento de nuestra fe, ya que Él murió por nuestros pecados y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre, por lo que debemos prepararnos para su venida. Aquí una pregunta: ¿vamos a participar? ¿Estás preparado para su venida? ¿O quieres seguir en tu reinado? ¿O estamos preparándonos porque en cualquier momento puede Él venir por su iglesia? Hay que discernir los tiempos y lo que estamos viviendo, y ser sabios en lo que estamos viviendo, y permanecer con nuestras vestiduras limpias hasta que Él venga. Entonces, por favor, si pasa con los elementos. En lo que están pasando los elementos, vamos a poner, muchas gracias, Dios. En base a todo lo que hemos meditado, en base a todo lo que hemos meditado, acerquémonos. Muchas gracias. Hacia todo lo que ahorita hemos estado meditando en el Señor, ¿sí? Lo que Él padeció por nosotros. Examinemos nuestras propias vidas. Hoy estamos ante el tribunal del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Él, si hay algo que te redarguya de pecado, pues arrepentámonos. Ya no practicamos el pecado, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dice ahí en primera de Juan,
1:9 dice: si algo nos redarguye el Espíritu Santo, arrepintámonos de todo corazón y confesemos nuestros pecados para recibir el perdón de pecados por la sangre de Jesús. Y hoy ahí en Romanos 2:4 se nos dice ¿qué dice en Romanos 2:4? Dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Esta declaración revela que cuando reconocemos la bondad de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, experimentamos su perdón. Así es que en este momento cerremos nuestros ojos, no viendo, ni juzgando, ni condenando al que está junto, sino más bien viéndonos a nosotros, examinando nuestras vidas. Y si algo nos redarguye el Espíritu Santo, pues arrepentirnos, y que en esta Santa Cena el Señor nos ayude a dejar de pecar. Que así como Él nos perdona, así nosotros recibamos por Él, ahora al participar, poder perdonar a los que nos ofenden. Que no haya amargura en nuestros corazones, permaneciendo nuestras vestiduras limpias. Si de algún pecado del pasado has vuelto a caer, pues arrepentirnos y volvernos a Él de todo corazón y dejar de hacer las cosas que a Dios no le gusta y pedir esa fortaleza en el nombre de Jesús. Entonces, pongámonos de pie, por favor, para participar. Empecemos hoy a agradecer. Empecemos hoy a agradecer primeramente a nuestro Dios por la vida que hemos recibido en Jesucristo y por esta esperanza gloriosa de la vida eterna, como lo que hemos estado meditando. Y pongámonos a cuentas. Vamos a empezar a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone todos nuestros pecados, toda incredulidad, toda insensatez, que nos perdone todo orgullo, malos pensamientos, faltas de perdón, malas actitudes, soberbia. Señor, te pedimos que por la sangre de Jesucristo nos ayudes a perdonar también a los que nos han injuriado, que nos han traicionado, abusado, robado, humillado, despreciado. Hoy, así como tú nos perdonaste, Señor Jesús, queremos perdonar, sabiendo que no es por algo que sintamos, sino voluntariamente querer perdonar. Revisa tu vida, revisa tus actitudes, las revisemos y que estamos fallando. Y hoy pidamos al Señor que nos perdone. Hoy pidamos al Señor que nos perdone. Perdónanos, Señor, porque hayamos ofendido. Y hoy también bendecimos, Señor, a los que nos han hecho daño. Hoy también te pedimos, así como tú nos dices, bendigan a los que los maldicen, a los que les hacen daño. Hoy les perdonamos, los soltamos, así como tú nos has perdonado. Enséñanos a amar y a perdonar como tú, Señor Jesucristo. Y que cada día nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo, a nuestro Cordero, al Cordero que fue inmolado por nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Comamos el pan.
Y ahora levanta tu copa, por favor. Y damos gracias. Señor, te pedimos bendigas estos elementos. También esta copa, Señor. Esta copa. Que es, Señor Jesús, la sangre del nuevo pacto. Gracias por esta copa simbolizada, Señor, de la sangre de Jesús. Que la bebemos para que cada día nuestra genética vaya siendo transformada semejante a la de Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bebamos de la copa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Empecemos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu gracia y por tu gran amor, que por la fe en nuestro Señor Jesucristo las has hecho tus hijos. Y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y le estamos aguardando tu venida, Señor. Pues sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Y te estamos aguardando. Como dice tu palabra, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. A tu nombre, Señor Jesucristo, la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Todos los que nos han estado viendo, pues que el Señor Jesús les bendiga. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Amén.